Tiempo ahora para una nueva entrega de nuestro taller de maternidad, un espacio que a lo largo de varias semanas ha abordado diferentes asuntos relativos al embarazo y a los primeros meses de vida del bebé. No nos queremos olvidar de los aspectos científicos y por eso hemos pensado que un tema interesante podrían ser las diferentes pruebas prenatales que se realizan en la actualidad para evaluar los posibles riesgos y patologías que puede presentar el feto. El doctor Luis Izquierdo es experto en medicina genética y en los próximos minutos nos va a resolver un buen número de dudas. Hola Luis, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por visitar la aventura del saber. Gracias a vosotros. Por abordar un tema con nosotros que yo no sé si tienes la sensación de que es suficientemente conocido por la sociedad en general. ¿Sabemos lo que son en este tipo de test genéticos no invasivos? Bueno, yo creo que hay también mucho mito, pero fundamentalmente ha sido muy útil el miedo que tenía la embarazada a tener un procedimiento invasivo como era la amniocentesis, que sí era muy conocida la amniocentesis, pues el tener una prueba que podía sustituir en ciertos casos, que eso también es otra cosa que es importante señalarlo, no en todos los casos, una prueba prenatal no invasiva, uno de estos test genéticos, va a sustituir la necesidad de hacer una amniocentesis, pero sí la mayoría de ellas, las amniocentesis y las biopsias coriales, que antes se prescribían durante la gestación y que creaban un miedo en la embarazada de poder tener una pérdida a causa del procedimiento, pues todo eso, gracias a estos test prenatales, muchas de ellas lo hemos evitado. ¿Y hablamos de un único tipo de test o existen diferentes tipos en función de las necesidades de la madre, de si hay riesgo previo, si no? Sobre esto tampoco sé si tenemos claro todo. El test prenatal no invasivo fundamentalmente se basa en lo que es la más frecuente causa de malformaciones en los fetos, que son las anomalías cromosómicas. Entonces nos va a detectar anomalías cromosómicas. Actualmente eso es lo único que se detecta gracias al test prenatal no invasivo, fundamentalmente por las más frecuentes y las que más riesgo entrañan de malformación, como es la trisomía 21, la 13 y la 18. Y eso es lo que conseguimos, pero no todos los riesgos o todas las enfermedades o malformaciones que puede tener un feto son debidas a anomalías cromosómicas. También hay otras causas, tanto genéticas como infecciosas, que pueden provocar malformaciones y que no las podemos detectar con el test prenatal no invasivo. Entonces la diferencia fundamental, nos decías, es que no es una prueba invasiva, que la madre no asume ningún riesgo respecto a la salud de su bebé. Hablamos de un análisis de sangre, sencillamente. Eso es, esa es la gran diferencia con respecto a lo anterior, que teníamos que entrar dentro de lo que es el claustro materno, dentro de donde estaba el feto, para conseguir el material del feto. Ahora, a través de la sangre y con las nuevas tecnologías que hay de secuenciación genética, podemos identificar el material genético del feto en el torrente sanguíneo materno y con ese material genético analizar si tiene una anomalía cromosómica o no. Y si hablamos de fiabilidad, todo el mundo sigue teniendo muy en mente, ¿no?, el llamado triple screening, creo que es como lo conocemos más popularmente. Lo que hace es estimar en base a unas variables los riesgos, pero bueno, hablamos de una estadística, ¿no? En términos generales, dentro de la medición de unas sustancias en sangre materna. Aquí, como vamos directamente a por el material genético del feto, pues claro, la fiabilidad, la exactitud del test es muchísimo mayor que el triple screening que se hacía antes. En cualquier caso, todavía en algunos sistemas, sobre todo para clasificar a los pacientes en un riesgo y ofrecerles una prueba no invasiva, todavía se está haciendo en muchas áreas de salud, primero ese triple screening y posteriormente aquellas que tienen un riesgo superior, depende, a uno en 1500 o a uno en 2500, se les recomienda hacer la prueba no invasiva. Y nos decías que no es siempre un sustitutivo de la amniocentesis. No. En muchos casos imagino que sí. En la inmensa mayoría de los casos sí, porque las amniocentesis que estábamos haciendo, más del 90%, eran debidas a riesgo por anomalías cromosómicas debidas al triple screening antiguo. De estas amniocentesis que se hacían, una de cada 50 solamente era patológica, la mayoría eran normales, era para asegurar que el feto estaba normal. Si eso lo podemos hacer a través de un análisis de sangre, asegurarnos de que el feto está normal, con una fiabilidad muy alta, aunque sea una fiabilidad muy alta, seguimos hablando que es una prueba de screening, que no es diagnóstica, que siempre luego hay que confirmar el resultado con una prueba invasiva, pero si conseguimos reducir esa cantidad de amniocentesis que hacíamos, que eran normales con esta prueba, pues es por eso por lo que ha tenido tanta aceptación el test y se lo está haciendo se está implementando en la mayoría de los sistemas de salud en Occidente. ¿Y cuál es el momento más indicado para recurrir a este tipo de pruebas? No sé si es más fiable si esperamos un poco más, o la horquilla está clara. La fiabilidad es igual, puesto que siempre ya con las técnicas que tenemos actualmente, antes necesitábamos una cantidad mínima de
material genético del feto en el torrente sanguíneo. Esa cantidad mínima la hemos ido bajando con las nuevas técnicas que estamos utilizando en el diagnóstico prenatal no invasivo. Ya necesitamos muy poco material genético del feto, con lo cual a partir de la semana 10 ya se puede hacer. Y luego depende, a cada sistema sanitario lo hace de forma distinta. Algunas recomiendan hacerlo a las 10 semanas de gestación, antes de hacer la ecografía de las 12 semanas en la que mide el pliegue nucal, porque así en esa ecografía de las 12 semanas ya saben que el feto no tiene ninguna anomalía cromosómica numérica de las frecuentes. Y por ejemplo un pliegue nucal aumentado a las 12 semanas con un test no invasivo normal nos indicaría que esa malformación que se está viendo en el feto es debido a otra causa, a una cardiopatía o a otro tipo de causas, con lo cual cambiaría el manejo de esa gestante. Y luego dentro, para hacerlo lo más rentable posible, dentro de un sistema sostenible, un sistema sanitario sostenible, en cambio, se hace a partir de las 12 semanas, seleccionando, no ofreciéndolo a todas las embarazadas, sino solamente a aquellas en las cuales el triple screening les da un riesgo aumentado. Y ese riesgo aumentado, que antes para la salmiocentesis lo considerábamos en 1 en 270, era cuando hacíamos un procedimiento invasivo, para conseguir aumentar la eficacia de ese screening, lo hacemos a partir de 1 en 2500 o 1 en 1500, y de esta forma a esas pacientes, en vez de ofrecerles un procedimiento invasivo, se les ofrece previamente la prueba no invasiva. Yo no lo sabía, pero hay comunidades autónomas, ¿no?, que empiezan a incorporar en el catálogo, ¿no?, de la Seguridad Social esta prueba. Hablamos de eso, de casos concretos, y en ese sentido, no te pido que saques aquí la bola y nos leas el futuro, pero entiendes que es el camino que se va a seguir, ¿no? Seguro, seguro. Es una prueba, ha tenido una aceptación tan grande en todo el mundo, se han hecho tantas millones ya de pruebas de test prenatal no invasivo en todo el mundo, se ha comprobado tanto la eficacia, la fiabilidad, la exactitud del test, ayuda tanto a evitar procedimientos innecesarios y complicaciones innecesarias que traían muchos de los procedimientos invasivos, que al final, con diferentes criterios, como decimos, para hacerlo sostenible económicamente, se acabará aplicando en todos nuestros sistemas sanitarios, sin duda. En Estados Unidos creo que la implantación es muy elevada ya, ¿no? No sé en qué porcentaje. Casi la mitad de las embarazadas en Estados Unidos están haciendo un diagnóstico prenatal no invasivo. ¿Y aquí en España más o menos en qué porcentaje estaríamos? Más o menos estaremos como en un 10% de las gestantes, las que ya lo solicitan, o bien se lo prescribe su ginecólogo en base al riesgo que ha salido por el triple screening. ¿Y cuál es el perfil de esa mujer gestante? Por supuesto, la que nos decías, que una vez que se ha hecho el triple screening, que su ginecólogo le recomienda que se haga esta otra prueba para tener información más precisa, pero la otra mujer, la que lo hace antes, ¿es la ansiedad? ¿Es la edad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, sí es verdad que se ha quedado en la población de la embarazada, en la población gestante ha quedado la idea, que es cierta, que no sea cierta, que según va aumentando la edad de la madre es más probable tener un feto con una anomalía cromosómica numérica. Y como esa percepción existe en la población general, pues la mayoría de las pacientes que nos vienen a las 10 semanas para hacerse el test prenatal no invasivo acuden precisamente por esto, por ansiedad materna. Pero no solamente es que nuestra población gestante cada vez tenga más edad y por eso se preocupe más, sino que también es más frecuente la utilización de técnicas de reproducción asistida para conseguir una gestación. Entonces, muchas pacientes que se han sometido a un proceso de reproducción asistida, una fertilización in vitro, pues muchas de ellas ya incorporan dentro de su mentalidad, de decir, ya que me he hecho este procedimiento de reproducción asistida caro, costoso, molesto y demás, pues mira, ya simplemente por un poco más me hago un análisis de sangre y me quedo ya tranquilo durante la gestación de que el feto no va a tener lo consideran casi parte del proceso, cromosómica numérica, efectivamente. Se puede usar, por tanto, en casos de mujeres que hayan recurrido a este tipo de tratamientos y en embarazos gemelares, por ejemplo. Sí, también. ¿Del mismo modo? Sí, actualmente somos capaces de distinguir el material genético del feto de la donante de ovocitos y de la receptora de esa donación de ovocitos, con lo cual sí es posible ya distinguirlos y hacerlo. Luis, y antes hablabas de los mitos, de las leyendas que rodean también este tipo de pruebas, ¿no? Como muchas veces yo creo que todo lo relacionado con la maternidad. Háblanos de falsos positivos, falsos negativos, ¿qué relación tienen con este tipo de pruebas? Porque muchas veces con el triple screening las mamás hablan mucho de esto,
¿Qué pasa con los test genéticos no invasivos? Lo mismo, por eso no es un procedimiento diagnóstico, porque efectivamente, aunque sean un número muy reducido, estamos hablando de menos del 1%, también puede haber falsos positivos y falsos negativos. Directamente hay algunos falsos positivos que son debidos a la propia biología. Nosotros estamos obteniendo el material genético del feto, en realidad decimos del feto, pero es de la placenta. El feto y la placenta provienen del mismo ovocito fecundado con el mismo espermatozoide, pero durante el proceso del crecimiento del embrión y formación de la placenta, sí que puede haber anomalías cromosómicas que se incorporan en la placenta y no en el feto, y esas las podríamos detectar mediante un test prenatal no invasivo. Por eso siempre se insiste en confirmar el resultado, si este es favorable, de un diagnóstico prenatal no invasivo con una prueba invasiva, para ir directamente a las células fetales y evitar las células placentarias. ¿Y en qué medida es importante que la madre haga un buen uso, ¿no?, de este tipo de pruebas, esté informada, digamos? Es mucho más que recibir los resultados en un papel. ¿Qué recomendáis vosotros a nivel de formación del usuario? Bueno, en España tenemos una regulación muy clara por ley de los test genéticos, y siempre que se hace un test genético en España tiene que estar primero una sesión de consejo genético en el cual se informe de las ventajas y limitaciones que siempre los tienen los test genéticos, y después con el resultado el explicar el resultado que se ha obtenido, ¿no? Entonces es muy importante, a nosotros nos preocupa precisamente mucho el que las pacientes estén correctamente informadas de las limitaciones y de las exactitudes y demás del test, así como qué significa un resultado positivo en el sentido de encontrar una anomalía, ¿no? Sí, que a veces leer estos resultados no es sencillo, claro, no, para un profano en la materia, claro. Sobre todo saber el alcance, como dentro de las anomalías cromosómicas numéricas, no solamente todos pueden conocer lo que es un niño con síndrome de Down, pero las otras anomalías cromosómicas que se pueden detectar, como por ejemplo las de los cromosomas sexuales, pues hay mucha gente que no las conoce. Incluso como tampoco tenemos una formación, la mayoría de los médicos, como tampoco tenemos una formación en nuestra base muy grande sobre las anomalías cromosómicas, a no ser que luego seas un especialista, pues sobre todo con las anomalías cromosómicas numéricas es muy importante el explicar correctamente a la embarazada qué es lo que se espera de que ocurra, las consecuencias de esa anomalía cromosómica sexual en su feto cuando nazca, porque muchas de ellas prácticamente no tienen ninguna consecuencia. Entonces también es importante, aunque sea una anomalía, si tiene muy pocas consecuencias para el desarrollo de ese niño, el que impacto, lo sepa, ¿no?, de lo que nos dice. Claro, claro. Pues gracias por haber visitado la aventura del saber, gracias por todas estas respuestas. Seguro que este es uno de esos vídeos que muchísimas mujeres consultan de aquí en adelante, porque bueno, es un tema que genera dudas y que es interesante. Además, estas pruebas de un tiempo a esta parte se pueden hacer íntegramente en España, ¿no? Que ya no hay que mandar los análisis a Estados Unidos ni a ningún sitio. Y en 4 días se tiene el resultado.